Este es un podcast entre mamás, un espacio para sentirnos acompañadas en este camino que está tan lleno de retos que es el ser mamá. Diseñamos este espacio para impulsarnos a aprender y crecer juntas. Si estás aquí es porque seguramente compartimos el mismo propósito, que es formar para trascender a través de nuestros hijos. Yo soy Sofía, mamá de 2 adolescentes, y te doy la bienvenida a este nuestro espacio. Hola, bienvenidas a un episodio más de Entre Mamás. Hoy tenemos de invitada a una persona que ha dedicado su profesión y su vida a ayudar a los demás. Estamos y tenemos el gusto de recibir a Laura Carolina Tamés Fuentes, gerente general de Andares ABP, que está enfocada en el servicio a las personas con discapacidad, responsabilidad social, fortalecimiento institucional, terapia ecuestre y enfoque basado en derechos humanos. Ya tiene 12 años de experiencia en atención a personas con discapacidad, autogestión e independencia, calidad de vida e inclusión. Yo creo que el punto que nos trae aquí con Laura es el tema de la inclusión. Bienvenida, Laurita, aquí a Entre Mamás. Muchas gracias, un placer estar aquí y pues lo que podamos sumar y con la experiencia que tengo en lo que podamos también impulsar la vida de mamás que buscan lo mismo que nosotros y pues es la inclusión y una mejor sociedad. Así es. Oye, Laura, cuéntame. Cuando tú empezaste tu profesión, vamos a regresarnos a entonces. Ok. ¿Cuáles eran tus aspiraciones? ¿Qué querías tú cuando te graduaste a nivel profesional? Pues mira, realmente mi preparación académica está enfocada en la salud. Okay. Por azares de la vida y porque a lo mejor era la misión de vida, llegué a Andares. Antes de estar en Andares, trabajé muchos años en el DIF de Santiago y tenía como cargo la clínica de la mujer, que estaba enfocado en dar servicio a todas las mujeres, ginecológicos, prenatales, etc. Dentro de esta clínica empecé a llevar programas de prevención de adicciones y prevención de embarazo en adolescentes. Okay. Entonces empecé a llevar talleres a las escuelas públicas y privadas del municipio con programas para hacer conciencia sobre el uso de drogas, tabaquismo y también sobre sexualidad, ¿no? El empezar a muchas escuelas, hace aquellos años, no era como tan común una charla de sexualidad. Entonces, para tener un desarrollo responsable, era importante empezar a hablar con los jóvenes de esto. Entonces, así fue como yo llegué a Andares, dando una charla de sexualidad a jóvenes adultos con discapacidad intelectual. Cuando llego ahí, me enamoré del proyecto. Y dije, yo quiero trabajar aquí. Yo quiero estar aquí. Te voy a detener tantito. Sí. Esto ya fue cuando ya estabas tú inmersa en este tema de ayudar y orientar y todo este rollo. Pero cuando tú estás chavita, ¿había alguna comezón que te daba el hecho de decir, híjole, quiero ayudar a la gente que necesita, veo esta necesidad y quiero abordarla? O sea, ¿cómo nació en ti este rollo de enfocarte hacia la comunidad? Realmente es como una vocación de servicio. O sea, siempre ha sido... Es muy difícil que en la adolescencia o en la juventud detectes como un área de oportunidad en cuanto a una diferencia. Okay. O de que, mira, veo una problemática social, yo quiero enfocar mi carrera en esto. Cuando yo me gradué, pues no había como tanto enfoque en el desarrollo ni en la discapacidad ni todo. Como hemos ido resolviendo problemáticas en la sociedad, como hemos ido detectando problemas en la sociedad, han ido saliendo como esas cosas. Entonces, no realmente fue como, bueno, quiero trabajar con personas con discapacidad. Mi vocación o lo que a mí me gusta o a mí me llena es como hacer o servir a las personas. Por eso fue como mi orientación en la parte médica en un inicio. Y la cuestión de la atención y el acompañamiento a las mujeres embarazadas, pero también el empezar a ver que llegaban chavitas embarazadas y era como por desconocimiento. Entonces de ahí fue como, hay que hacer algo para prevenir esto. Fue como empezamos a desarrollar el programa. Ya que tenías información y que te fuiste topando con estas realidades, te fue despertando estas ganas de ayudar, ¿no? A veces cuando estás en la escuela estás en tu burbuja y no tienes la capacidad de ver un tantito más allá. Sí. Entonces, hasta que no te enfrentas con la sociedad y a lo mejor estando en el DIF, pues llegan personas con un poco más vulnerables o con otras situaciones que a lo mejor no lo has vivido porque no te ha tocado. Y no te tiene que tocar, o sea, porque realmente no te tiene que tocar, sino es enfrentarte a otras realidades, a lo mejor aprendiendo cada vez que vas haciendo algo diferente, ¿verdad? Y eso te hace sensible. Así es. Y te hace ver otra realidad que a veces
no, como papás, no enfrentamos a nuestros hijos a conocer esas realidades y hasta que no las viven, dices, oye, hay personas que no tienen el mismo lugar que yo y yo dentro de mi egoísmo o de mi burbuja creo que, o sea, todos somos iguales. Y a veces, fíjate que lo he aprendido así, no sé si estés de acuerdo conmigo, en que no es tanto de que, ay, es que soy una mala persona, no, sino simplemente es porque no me he dado la oportunidad de enfrentarme a esas realidades. Entonces, exacto, a veces es porque no tienes tiempo, por desinformación, por X, o sea, no necesariamente es porque, híjole, qué mala que no sabes que existen esas realidades, pues es que no es tu obligación. Exacto. Pero sí está padre que a tus hijos les des oportunidad de ir abriendo sus ojos a lo que es la realidad, que es la sociedad en porque general. Te puedes topar, o sea, a lo mejor yo cuando empecé a estudiar, dije, no, pues yo voy a estar en un consultorio y voy a estar haciendo otras cosas, pero no, o sea, la vida me fue llevando a entender escenarios y situaciones de vida de otras personas donde a lo mejor puedo sumar alguito más. Claro, siempre. Y así fue como yo llego a Andares, dando un taller de sexualidad adaptado a jóvenes y adultos con discapacidad intelectual. Entonces me enamoro del proyecto, empiezo a trabajar ahí hace 12 años, siendo guía de capacitación y conociendo el programa. Para mí es el programa más bonito de Andares. Todos son hermosos, pero el programa de Residencias y Vida en Comunidad me encanta. Ahorita vamos a platicar de eso, porque yo también estoy enamoradísima del proyecto. Oye, y por ejemplo, ¿qué pasó cuando tú te convertiste en mamá? ¿Qué pasó cuando me convertí en mamá? Tuve que dejar mi profesión, con lo que yo había estudiado radiología. Ajá. Entonces ya, desde el momento que yo estuve embarazada, dije, ya no puedo. Claro. ¿Por qué? Porque ya tengo otra responsabilidad y tengo que cuidar. Entonces ahí fue como ya, me enfoqué 100% al trabajo en Andares. ¿Qué pasa cuando me convierto en mamá? Primero que nada, lo que muchas pasan de los miedos o pero ya lo vi desde otra perspectiva, ¿no? Cuando es tu primer hijo es como que quieres que todo esté perfecto. ¿Y qué pasa si mi hijo llega a nacer con alguna discapacidad? Entonces, tú ya conocías el proyecto. Yo ya trabajaba en Andares. Entonces, al ver la dinámica y al darme cuenta que una persona con discapacidad puede ser totalmente funcional, siente, vive, tiene las mismas aspiraciones, empecé a ser sensible de otra manera, porque ya lo sentía y ya veía que hay oportunidades o posibilidades para las personas con discapacidad. Sin embargo, cuando te conviertes en mamá, empiezas como que, bueno, siempre es un miedo que traes y no traes. Y a veces, no lo quiero decir, pero pues lo sientes. Ahí está latente. Ajá. Pero empecé como a ver alternativas, ¿no? Entonces, yo antes de saber que estaba embarazada, los muchachos me dijeron que yo estaba embarazada. Oye, ¿es verdad eso que se hacen sensibles de otra forma? Totalmente. Yo no sabía que estaba embarazada. Llega uno de los muchachos, Quito, uno de los chicos que viven en residencia, me abraza, me da un besito y me dice, Quito. Así fue como yo supe. Ya después, obvio, te haces un examen y todo, sospechas, lo andas buscando y bueno, ya dices, ok, sí. Ajá. Entonces, él fue el primero, haz de cuenta que me dijo, estás embarazada. Fue un embarazo tan hermoso porque lo viví acompañada de los muchachos. Entonces, en mi trabajo, pues compartía tiempo con ellos y era como todo el tiempo, y tía, porque me decían tía, como yo estaba en la casa, era tía, que te traigo, tía, siéntate, tía, tu pancita, y era estarme monitoreando el embarazo. Entonces, cuando Guillermo nace, Guillermo es mi hijo mayor, llegué a mi casa y estaban todos en mi casa para conocerlo. Entonces, se vuelve parte de tu vida, ¿no? Y tan natural y tan bonito que a mí me gustaría que todas las personas se dieran la oportunidad de vivirlo así. Claro, es que así debe ser. ¿Qué es Andares? Andares es Andares es muchas cosas, pero Andares yo lo veo como una oportunidad de vida, una oportunidad de desarrollo para jóvenes con discapacidad intelectual y para familias que tienen un hijo con discapacidad intelectual en una edad adulta. Eso es fuera de la teoría de lo que es Andares, ¿no? Claro. Pero Andares es un programa integral, es una organización que tiene un programa integral de desarrollo para personas adultas con discapacidad intelectual. Nuestro perfil de beneficiario es de los 18 años en adelante. Acabamos de extender un programa, que es el envejecimiento pleno, porque hemos detectado que la población o las personas con discapacidad
el proceso de envejecimiento es más temprano. Entonces necesitamos también extender esta calidad de vida para que también vivan una tercera edad de manera digna, productiva, activos, socializando y que no haya como un retroceso en todas las habilidades que se alcanzaron a desarrollar. ¿Qué es Andares para Laura Tamés? Me dan ganas de llorar. Sí, está bien. Es que una cosa es lo que es para toda la sociedad y otra cosa es lo que significa para ti. Me da nostalgia porque en Andares he crecido, han creído en mí y estoy súper agradecida por formar parte de un equipo. Es parte de mi vida. Mis hijos han crecido ahí. Yo he crecido ahí como mamá, como mujer, como profesionista. Entonces, Andares ha sido como una puerta para desarrollarme como persona, como mujer y también el darme cuenta que con mi trabajo puedo transformar la vida de otras personas. De manera directa o indirecta. De manera directa, con el trabajo día a día con los muchachos, de manera indirecta, como esto, ¿no? Compartiendo, motivando y quitando de alguna manera un tabú o diciendo, pues, anímate a conocer. Normalizando el visibilizando tema. La discapacidad. Hay que visibilizarla para que se vuelva parte y que no tengamos miedo en el compartir con una persona con discapacidad, en el dar oportunidad de trabajo a alguien y en el también poder acompañar a un familiar que acaba de darse cuenta que va a tener un hijo con discapacidad. Pues no es un castigo, no es un ¿por qué a mí? No, o sea, vele el lado de la oportunidad. Hablar de discapacidad muchas veces nos enfocamos en pensar en la limitación y hay que pensarlo desde la habilidad. ¿Y cómo puedo yo sumar para que esa habilidad suba? Con herramientas simples, como una comunicación más clara, como a lo mejor un lenguaje visual que pueda apoyar a los chicos a expresar, porque pues son mismas emociones, son mismos sentimientos, son mismas aspiraciones, que no por tener una condición de discapacidad significa que valen menos. Así es. Es una experiencia de vida que te permite ser a ti, que acompañas a esta persona, un mejor ser humano. Así es. O sea, realmente uno crece inimaginablemente al tener una persona o conocer a una persona con una discapacidad. Entonces, realmente sí, lo entiendo perfecto. Me encanta porque te conviertes en una persona con una conciencia distinta. Sí. Entonces, esto que tú haces es lo que nosotros describimos como una persona crack. Una persona, los chavos dicen, hombre, es que es un crack porque es súper bueno en el fútbol o es súper bueno en el soccer o en el americano o whatever. Ajá. Realmente un crack es aquella persona que desarrolla sus talentos y los pone al servicio de la comunidad. Entonces, para nosotros, Laurita, ustedes son unos cracks. Gracias. O sea, dentro de Andares, este proyecto tan padre y tan hermoso, como dices tú, debería de ser parte de todos. Ajá. Ahora, tenemos un enemigo, que es la indiferencia. ¿Cómo combaten ustedes a nuestro enemigo número 1, que es la indiferencia? Yo creo que la indiferencia va acompañada muchas veces del desconocimiento. A veces prefieres evitar, ignorar, porque no sabes cómo abordar. Okay. Entonces, yo creo que tenemos que empezar a conocer cómo abordar el tema de la discapacidad de una manera con respeto, desde un enfoque de derechos, donde sepamos que ambos tenemos las mismas oportunidades, ambos tenemos los mismos derechos. A lo mejor tenemos procesos de pensamiento distintos, a lo mejor tenemos anatómicamente diferencias, pero esto no nos hace ni más ni menos. Entonces, yo creo que la indiferencia va acompañada del desconocimiento y para poderlo combatir, podemos empezar a enseñar a las personas cómo poder convivir, cómo poder tratar, quitar tabús de, bueno, es que están enfermitos, bueno, es que pobrecito. No vamos a poquitear, ni vamos a minimizar, ni andar con lástima. O sea, incluir no es que, bueno, te tengo lástima y te voy a dar chance porque soy buena onda. No, o sea, realmente lo vas a hacer porque estás convencido de sus capacidades y porque estás convencido de que, o sea, tiene el mismo derecho que tú. Así es. Entonces, hay que empezar a hacer conciencia y a conocer la condición, o sea, empezando desde lo básico, los términos,
Quitarnos términos enfermito, angelito, pobrecito. No, es una persona con una condición de discapacidad, no es una enfermedad. O sea, vamos a tener que aprender a llamarle a las cosas por su nombre. Así es. Quitarnos un poquito el egoísmo también del, bueno, pero ¿por qué? O sea, nada más yo y solo yo puedo saber las cosas. No, o sea, son tolerancia, son maneras diferentes de pensar, son perspectivas distintas que no nos hacen diferentes. Ahora, ustedes en Andares trabajan con chavos de 18 en adelante. Sí. Para que un chavo llegue con ustedes, para empezar, bueno, antes de todo esto me gustaría definir lo que es la discapacidad mental, o sea, intelectual. Ajá. Discapacidad intelectual, perdón. ¿Cuál es la discapacidad intelectual? La discapacidad intelectual viene algunas veces de la mano con ciertos síndromes o trastornos del aprendizaje, ¿no? Que podemos tener el trastorno del el espectro autista, tenemos síndrome Down, tenemos algunos síndromes que traen consigo alguna cuestión intelectual o procesos de pensamiento que requieren una habilidad distinta, ¿no? De abordarlos. Necesitan herramientas para que los muchachos van a aprenderlo. Hay quienes pueden desarrollar un lenguaje, hay quienes no, hay quienes pueden tener lectoescritura y quienes no, pero todo va a ir en función de qué tantas herramientas pongamos al alcance para que los muchachos logren desarrollar. Hay algunos casos donde la discapacidad es un poquito mayor y aquí sí, pues es más complicado, ¿no? Sin embargo, aunque no tenga lenguaje, una persona puede ser productiva. Porque puedes darle herramientas para comunicarse de una manera diferente. O sea, es no enfocarnos en qué le falta, es mejor vamos a ver qué tienes y cómo lo potencializamos. Me encanta ese enfoque porque el desarrollar habilidades es lo de nosotros. Sí, totalmente. Necesitamos aprender a desarrollar habilidades y ver cómo puedes esas capacidades irlas equiparando. Exacto, potencializándolas. Oye, y por ejemplo, tú recibes a los chavos de 18, pero ¿qué pasa previo? Es decir, si ellos estuvieron en alguna escuela, tuvieron que tener alguna preparación, a lo mejor estuvieron siempre en su casa. Me voy a regresar como al inicio de Andares y por qué surge. Andares surge hace 20 años ante la necesidad de programas de atención hacia jóvenes y adultos con discapacidad. Esta idea surge de nuestras fundadoras, que son... A mí, yo las veo y las admiro muchísimo porque ellas tienen toda la vida enfocada en la labor de la discapacidad. La señora Lili en El Nuevo Amanecer, Blanca en Efeta, Marce en Oga, Estela en Unidos. Ellas empezaron a detectar una problemática hace 20 años en que no había alternativas para continuar con el desarrollo de habilidades de los adultos con discapacidad, porque sí, había muchos programas educativos, académicos, de rehabilitación, con diferentes enfoques para niños, pero su perfil llegaba hasta los 17, 18 años. Entonces, al salir de algunos centros, ¿qué pasaba? Regresaban a casa. ¿Y qué pasa? Se vuelve una angustia para la familia, porque entonces ya no es un niño al que la sociedad ve y dice, cocha. No, es un adulto en el que no sabes cómo va a tratar, porque si llega y le da un abrazo a una señora, pues también puede ser juzgado. Entonces, se empezaba a incrementar la angustia en las familias porque tienes a un adulto con discapacidad que se vuelve una carga mayor, tú te vas haciendo grande. Eso dices, te iba a decir. ¿Qué va a pasar con ellos cuando ya no esté? Exacto. Ese es algo que, bueno, ahorita te quiero abordar el tema. Entonces, ellas empiezan a ver modelos de programas en diferentes partes y hacen un estudio en una comunidad de vida que se llama Broadwood, que está en Houston, Broadwood Community. Es un Andares grande. Entonces, ellas adaptan, mejor dicho, el modelo a la comunidad de aquí. A nuestra sociedad. Empiezan los programas de desarrollo y se enfocan en tener un espacio para que haya una vida digna y oportunidades laborales. Así empezó con esos dos programas. A lo largo de los años y ante la escucha activa de las necesidades de las familias y de los muchachos, se han ido haciendo programas que ya están enfocados en el desarrollo de habilidades laborales, no tanto en la inclusión, porque la inclusión pues no es para todos, porque no todos quieren, tanto en habilidades emocionales, en cuestiones, ya le hemos ido como haciendo un modelo integral con una teoría de cambio hacia dónde vamos, ya profesionalizándonos en el tema, ¿no? Entonces, nuestro perfil inicia
Como dices, a partir de los 18 años. ¿Por qué? Porque nosotros tratamos de incorporar a los chicos a la vida socioproductiva de México. Ok. No es para todos la inclusión, porque las familias no buscan una inclusión laboral, porque los muchachos no quieren una inclusión laboral. Entonces, cuando alguien llega a Andares, la entrevista se la hacemos al chico, a la persona con discapacidad. Ok. Y él tiene que tomar la decisión de formar parte. De lo que él quiera hacer. Sí, de lo que él quiera hacer, si quiere formar parte del programa de desarrollo personal y vida productiva, de residencia, él es un sujeto de derechos que toma las decisiones en acompañamiento, sí, con una familia, considerando, claro, el contexto. Pero desde ahí nosotros ya estamos centrando a la persona con nuestro enfoque y desde aquí partimos. En que él quiera estar, en que él forme parte. El convenio, los reglamentos, todo es dirigido hacia él, no hacia la familia. Que obviamente está involucrada. Inmersa, claro. Y tenemos talleres de desarrollo para familias también, donde abordamos temas y dinámicas también, porque tiene que haber un seguimiento. A la familia la vamos a convertir en un agente de cambio. Sí. Y la sociedad es otro agente de cambio. Entonces necesitamos que todo esté como en equilibrio para que haya una verdadera inclusión social y laboral. Ahí me encanta porque hay que diferenciar el tema de inclusión laboral y la inclusión social. La inclusión laboral es que ellos puedan y estén hábiles para hacer algo o desempeñen alguna actividad que les pueda permitir acercarse a un oficio, ¿no? O sea, en una empresa. En alguna empresa. Y la inclusión social es que ellos puedan vivir sin ayuda de sus padres. Que puedan vivir de manera independiente. Obviamente siempre se van a requerir apoyos. Obviamente siempre se va a requerir algún acompañamiento, pero tratamos que este acompañamiento vaya siendo lo menor posible. ¿Por qué? Porque muchas veces en el proceso los papás fallecen. Sí. Y son los hermanos quienes entran como a estar tutores. Parte. Sí, como asistentes. Es ahora el término correcto. Como asistentes, pero pues también los hermanos tienen sus actividades, tienen sus familias, tienen sus cosas y dicen, pues es que yo no puedo hacerme cargo al 100%. Entonces, nosotros buscamos que los muchachos sean, en medida de lo posible, lo más independientes para que también puedan ellos apoyar en casa, que haya una integración social, o sea, que también ellos puedan estar en la comunidad, que sepan si necesitas un acta de nacimiento, ¿a dónde vas a ir? Si necesitas ir al súper, ¿dónde está el súper más cercano? ¿Cuál medio de transporte puedas utilizar? Entonces, es tratar de hacer una vida lo más normal e independiente posible a su edad. Ok. A mí me toca de repente platicar con algunas personas y este tema de repente es incómodo. Sí. Y eso, tú hablabas ahorita que la indiferencia es porque no conoces, ¿no? A veces la indiferencia es porque no te ha tocado a ti. También. Entonces, de repente se cuestionan las mamás o los papás o critican a las mamás y papás que están pasando por un tema en donde algún hijo tiene alguna discapacidad intelectual y dicen, es que ¿por qué se aferran a que quieran estar en los mismos colegios? ¿Y por qué se aferran a que quieran trabajar? ¿Y por qué se aferran? Pues porque te da miedo que cuando tú te mueras, tu hijo pueda ser independiente. Sí. Entonces, cuando yo encuentro Andares, dije, wow, o sea, de verdad. Sí. Porque ahorita yo quiero escalar los comentarios que hemos platicado hoy, en donde te dije, ¿qué te pasó cuando te convertiste en mamá? Te llenas de miedos. Porque te haces responsable de una vida que viene a depender de ti. Y lo que tú estás buscando es que tus hijos vuelen y que tus hijos alcancen a poder ser independientes. Así es. Una persona, una mamá con un hijo con discapacidad, pues aspiras a lo mismo. Lo mismo, totalmente. Pues no seamos indiferentes a eso. Exacto. Y programas como Andares es lo que nos está llenando de herramientas en la sociedad para que eso suceda. Entonces, pues no seamos mala onda. En esa parte hay que ser más conscientes y sensibles a este tipo de necesidades y de programas y apoyar estos programas, visualizarlos, que es el motivo de tu trabajo y ahora del mío. Porque nosotros trabajamos con los chicos en el desarrollo de sus habilidades, pero podemos tener al mejor candidato para una inclusión y que tenga todas las habilidades y todo. Pero si la sociedad no está lista, no vamos a poder. Y esto pasa, como dices tú, cuando hay mamás que se enfrentan a que su hijo pueda estar en una escuela. Pues sí, porque tienen los mismos derechos. Y a mí también me ha tocado. O sea,
Y me da mucha impotencia el escuchar a mamás de que, pues es que el hijo de esta mamá se está retrasando el grupo. Oye, a ver, no, o sea, no se trata de marcar las diferencias, no se trata de resaltar las debilidades. A ver, ponte en su lugar, sé un poquito más empática. ¿Qué estarías haciendo tú? Lo mismo. Como mamá, te preparas también para poderle brindar las alternativas a tu hijo, con o sin discapacidad. ¿Y te preparas leyendo que si ya va a entrar a la adolescencia, cómo le ayudo? ¿Te preparas que si ya va a llegar su ciclo, cómo la voy a preparar? Siempre nos estamos preparando como mamás. Y ellas, o quien tenga un hijo con discapacidad, hace lo mismo. Entonces, no juzguemos si no sabemos. Hay que ser empáticos. Y algo importante es que los grupos que son inclusivos crecen, como no tienen idea, a nivel humano. O sea, los chavos que no tienen la discapacidad intelectual crecen más que cualquier otra persona que no tuviera a alguien en su grupo. Entonces, de verdad, confiemos en que eso sucede, porque sí sucede, y démosle la mano a la gente que ahorita está pasando por este momento. Y démosle la mano, me refiero a seamos inclusivos. O sea, no podemos ser indiferentes. No podemos ser indiferentes porque es una realidad. Porque cada vez las tasas de incidencia por ejemplo, en trastornos del espectro autista son más altas. A lo mejor porque ya tenemos más herramientas para el diagnóstico, a lo mejor porque también la alimentación ha cambiado y porque eso afecta a que haya algún tipo de trastorno. No sabemos, porque también la vida es muy acelerada y porque las dinámicas familiares han cambiado. Entonces los niños de alguna manera empiezan a expresar o empiezan a sentir y pueden detonar alguna cuestión psicosocial. No sabemos, no estamos exentos. También hay discapacidades adquiridas y no estamos exentos. Entonces seamos un poquito más empáticos y abiertos a la posibilidad. Hay algo que me encanta decir, que mucha gente decimos, es que hay que ser empáticos y hay que ser compasivos, porque la empatía es nada más, pues, ponerte en los zapatos del otro y decir, ay, qué padre. Compasivo es moverte hacia donde está esa persona y ayudar. Totalmente. Entonces hay que ser compasivos con las personas y siempre tratando de decir, oye, ¿sabes qué? Es que algo bueno me va a dejar esto. Y es así. O sea, cuando tú vas a Andares, que me tocó ya ir a visitarlos, bueno, yo terminé fascinada porque tienen unas casas que... platícanos de qué se trata el que ellos vivan en estas casas, por favor. Uno de los programas de Andares, que te digo, para mí es el más bonito porque es una comunidad de vida, es el programa de residencias y vida en comunidad. En Andares tenemos 3 casas donde los chicos pueden tener la oportunidad de vivir de manera independiente a sus familias. Y esto es con el fin de desarrollar habilidades para la vida. Las casas son mixtas, las casas tienen capacidad hasta de 18 integrantes cada una. Le llamamos integrantes nosotros a los chicos que se capacitan ahí. Y ahorita las tenemos como balanceadas por edad. Te platicaba del programa de envejecimiento pleno. Entonces, la casa de los adultos mayores, que no están tan mayores, pero bueno, es una dinámica diferente. Entonces, ¿qué se vive en residencia? La vida en comunidad, el desarrollo de habilidades normales, como tú le enseñas a tus hijos. Tienes que tender tu cama, te tienes que preparar tu lunch, tienes que aprender a lavar la ropa, tienes que ser independiente y tienes que aportar a la casa. Entonces, vivir en grupo, pues se vuelve más divertido. Porque entonces aquí te enfrentas a situaciones de negociación para, bueno, que vamos a ver la tele o qué actividades vamos a salir al cine o no. Yo mejor prefiero escuchar esta música. Entonces, ¿a quién le toca lavar? Exacto, te tienes que organizar porque son 18 personas que están en una casa y tienes que hacer roles. Entonces aquí vas a lo mejor permitiendo que los muchachos se enfrenten a situaciones que la mayoría de las ocasiones en su casa no las vivieron, porque también las mamás protegemos y hacemos todo. No, sí, pues o sea, sí, a todos. Sí, a todos. No, es que o porque no te tardes o porque yo te ayudo, pero siempre terminamos haciendo las todo. Las mamás latinas somos más así. Y siempre también otra cosa que nos caracteriza es que o muchas veces demostramos el cariño con comida. Así es. ¿Qué te preparo? ¿Qué quieres comer? ¿Y qué te traigo? ¿Y tienes hambre? Y no. Entonces aquí en el programa de residencia vamos haciendo como hábitos y conciencia en alimentación, cuidado del cuerpo, higiene personal. Han llegado chicos en los que la familia dice, pero es que él no se rasura solo. ¿Por qué no? Es que si se corta. Pues vamos a enseñarle a que no se corte. Vamos a hacerlo. Entonces tenemos chicos que llegan con habilidades que a lo mejor dices, pues bueno, en su casa se lo hacen por facilitar.
abotonarse una camisa o el uso de cuchillos. También nos tocó en una ocasión de que llega una persona y dice, ¿pero cómo? O sea, la cocina así. ¿Pueden prender la estufa? ¿Pueden cortar algo? Pues sí, sí se puede. Y uno de nuestros principios en Andares es creer en ellos. Entonces, partimos de ese principio, creer en ellos. ¿Y cómo lo hacemos? Teniendo la confianza. Ahora me dan ganas de llorar a mí. Ándale. Porque a nosotros, de verdad, o sea, es que trae tanto mensaje el programa, porque nosotros, si tú te trasladas a tu familia, a tus hijos, te cuesta creer en ellos, en sus capacidades. Entonces, cuando tienes un hijo con discapacidad, pues yo creo que se potencializa eso. Y si la sociedad no cree en esto, entonces ¿a dónde van a dar? Totalmente. Quedan completamente aislados de la sociedad y eso no se vale. Sí. Entonces, creo firmemente en que todos tenemos que tener un Andares en casa. Sí, porque desde ahí empezamos. Así es. Creer en ellos y no poner nuestros miedos en los demás. Así es. Porque a lo mejor tú tienes una manera distinta, unas habilidades emocionales diferentes a las mías, pero pues yo tengo que creer en ti y soltarlos. Como tú dices, preparamos a los hijos para que vuelen. ¿Por qué no voy a preparar a un hijo con discapacidad para que vuele igual? Así es. Y vuele a su manera. Entonces, el programa de Residencia Vida en Comunidad hace esto. Preparar a las personas para la vida, para que haya una inclusión social, para también saber que, bueno, hay una planeación en casa donde nos organizamos para lavar, para ir al súper, para cocinar. Ellos todos tienen chamba, todos trabajan. En Andares, la mayoría trabaja dentro del programa laboral. Hay algunos que sí tienen su empleo formal en alguna empresa, que van y vienen o van y vienen a sus casas, porque algunos también ya se incluyeron laboralmente y no viven en Andares necesariamente. Entonces es como de paso, ¿no? Dentro de Andares ustedes tienen un vivero. Sí. Tienen, me encantó que hay una empresa que ustedes son como una maquila de ciertas cosas. Sí. Entonces, todas esas chambas, la verdad es que... Se pagan. Exacto. Todo es trabajo remunerado para los muchachos. Ese es el otro programa, Desarrollo Personal y Vida Productiva. Aquí está el grueso de la población y el día comienza desde las 6 de la mañana cuando los muchachos llegan a tomar el transporte. Tenemos un transporte que tiene 5 paradas por la zona metropolitana de Monterrey, porque nuestros chicos no son todos de Santiago. O sea, tenemos chicos que vienen de Juárez, de Santa Catarina, de Monterrey, de San Pedro, que desde las 6 de la mañana ellos ya están esperando nuestro transporte para llegar a Andares. Llegan, se hace una activación física, vamos midiendo la resistencia, la fuerza y todo esto también con programas y con actividades enfocadas en esto. Y el día se divide en capacitación y en trabajo. Hay quienes trabajan en la maquila, como dices tú, que es para Danfoss. Nosotros maquilamos productos para Danfoss. Y nos llena de orgullo porque Danfoss nos tiene como referencia para sus empleados y para las otras organizaciones y otras empresas. Tenemos reconocimiento por 0 incidencias en calidad. Tenemos 9 años trabajando con ellos. Y ha habido ocasiones en las que vienen y dicen, es que necesito traer a los operarios para que aprendan de ustedes. O sea, ¿cómo es posible? Se sorprende, ¿no? Al ver posible que una persona con discapacidad puede tener tanto cuidado y puede disfrutar tanto de su trabajo que muchas veces en el día a día las personas no lo hacemos. Y todos están contentos. Yo ya fui a verlos. Sí. Todos están contentos y te saludan y es un ambiente súper bonito. Aparte tenemos el vivero. Sí. El vivero también forma parte del programa de Desarrollo Personal y Vida Productiva, donde tenemos un producto propio que son las andarinas. Son suculentas que nosotros cultivamos y comercializamos. Esto es una actividad productiva que también es una remuneración económica y sirve para que los chicos obtengan o becas o sus incentivos su pago, ¿no? Claro. Al final de la semana. Cada viernes recibe su sobre y el sobre va en función de la producción. Claro. También hay quienes reciben más que otros por puntualidad, asistencia, imagen, seguimiento de indicaciones, la cantidad de piezas que se produjeron. Entonces, en realidad así es la vida, ¿estás de acuerdo? Claro. Si llegas tarde a tu trabajo, pues a lo mejor ya te descontaron un día. Si faltas porque hoy no me quise levantar, pues te van a descontar otro día. ¿Qué te ha tocado ver, Laura? Porque ahorita hablamos de la parte súper padre que me tocó ver a mí.
¿Y qué te ha tocado ver en cuanto a que cuando pasan estas situaciones en donde tienes un adulto con discapacidad intelectual, llegan las familias a fracturarse, llegan a tener problemas por esta falta de oportunidad de desarrollar esas habilidades? Desde que una familia recibe un miembro con discapacidad, hay tensión. Ajá. ¿Por qué? Porque muchas veces se les viene el mundo encima, porque creen que no hay alternativas, porque tienen miedo al rechazo, porque tienen miedo a fallar como papás en el desarrollo de sus hijos. Y hay un desgaste emocional, porque toda la vida te conviertes en cuidador. Ok. Y dejas de preocuparte a veces por ti y por tu salud. Y llegas al punto del burnout donde ya no puedes más. Entonces, al recibir nosotros a familias que han pasado durante tantos años de una institución a otra, de un neurólogo a un psiquiatra, a un psicólogo, las familias llegan desgastadas. Entonces, nosotros también buscamos en ellos tener estos talleres donde podamos darles las herramientas a ellos para poder manejar cuestiones emocionales, cuestiones de cansancio acumulado por lo mismo, el rechazo, la falta de oportunidades, el desconocimiento. Entonces, sí, el tener un miembro con discapacidad dentro de una familia puede ser detonante para una fractura en la familia, pero a veces también las hace más fuertes y las hace más unidas. Todo depende de cómo lo tomen, ¿no? Si lo ven como una carga, como ¿por qué Dios me mandó a mí esta maldición? No. Seguramente no va a terminar bien. Seguramente no va a terminar bien, pero sí hay un acompañamiento donde las familias puedan rescatar lo positivo, pues siempre hay un buen pronóstico. ¿Por qué invitas a los demás a hacer conciencia? Porque necesitamos dejar de ser egoístas, necesitamos empezar a ver que todos tenemos posibilidades, necesitamos empezar a valorar a los demás con o sin una condición de discapacidad, perdón. Era la frase crack y ya me dio la tos. Espérenme. Sí, necesitamos dejar de pensar en nosotros tanto, o sea, dejar de ser egoístas y la mamá de que yo nada más quiero que mi hijo sea el mejor. Necesitamos empezar a darnos cuenta que todos valemos por lo que somos, por lo que podemos dar y dejar de fijarnos y etiquetar. Okay. Es que no puede, es que no habla bien, es que le falta no sé qué. Hay que empezar a visibilizar la discapacidad como una oportunidad y no como una limitante. Ok. Ahora, hay leyes que ahorita ya están ayudando a que existan estas... De repente hablan de cuotas. O sea, ya ves que en el ambiente laboral es que tienes que contar con al menos 30% de mujeres, 2% de personas con discapacidad. ¿Existen leyes que apoyan a las personas de discapacidad intelectual? Sí. Es que las leyes aplican por igual en la mayoría. Como estamos ahorita, sí hay leyes que protegen los derechos de las personas con discapacidad, que están en base a la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad. Ahora, en la Agenda 2030 de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, en la mayoría de los Objetivos de Desarrollo Sostenible hay cuestiones que hablan sobre la inclusión, la igualdad de oportunidades, la igualdad de desarrollo, mujeres, hombres, y hablamos de inclusión no nada más de discapacidad, mujeres, hombres, también la comunidad LGTB, cuestión de todo tipo, ¿no? Okay. O sea, también de razas, porque hay mucha exclusión en cuestión sobre todo en la educación, de poblaciones indígenas. Sí, entonces, claro, aquí también es como una inclusión. Eso es justo un tema muy interesante cuando hablamos de inclusión. Inclusión se refiere a todo. A todos. O sea, no nada más es de que si eres de la comunidad LGTB más, o sea, sino es toda la comunidad más la gente que tiene discapacidad, más los indígenas. O exacto. Sea, somos todos. Somos todos y somos todos parte de una misma sociedad que tenemos que sumarlos también para que haya un crecimiento. Ahora, dentro de los colegios, a mí me interesa mucho el tema de educación básica. Ajá. Porque ahí es donde deberíamos empezar con este tipo de cuotas
de gente que tenga que tenga la posibilidad de estar, o sea, no esa fuerza, porque como bien dices tú, oye, pues allá habrá gente que no quiere. Claro. Pero que tengan esa posibilidad y todos los colegios estén abiertos a tener personas con discapacidad. Yo creo que debemos de empezar un poquito más atrás. Desde la formación del docente. ¿Por qué? Porque sí, el colegio está abierto. Y tú dices, ok, por grupo yo puedo tener a 2 niños con discapacidad. Pero si al maestro no le das las herramientas para poder trabajar con un grupo así, no va a poder. Y va a ser una inclusión incompleta. Porque sí lo incluyes porque está aquí en el salón. Sí, pero no. ¿Realmente estás cumpliendo la función que tienes como escuela? Así es. Entonces necesitamos irnos desde la formación del docente, desde la pedagogía, incluir un poco más la pedagogía en los programas educativos, desde la conciencia. Y así, ¿existen programas para docentes encaminados a esto? La pedagogía va muy, muy de la mano con la cuestión del desarrollo del docente y tiene un enfoque que puede funcionar más para personas con discapacidad. Partimos son factores, ¿no? El docente que tenga como las herramientas y cuestiones también de materiales didácticos que pueda tener acceso a. Y no tienen que ser materiales didácticos caros. O sea, también tu imaginación te puede ayudar a que desarrolles esto. La capacidad de observar. Vas a observar los gustos, vas a observar qué funciona, qué no funciona con tu alumno con discapacidad, porque no todos van a funcionar igual. Entonces, el docente tiene que saber observar, tiene que saber medir y la escuela tiene que estar preparada en accesibilidad. Necesitamos tener rampas, necesitamos tener baños accesibles, necesitamos tener puertas, espacios abiertos, porque hay niños que no pueden estar en un lugar tan encerrado, tan chiquito, en un grupo con muchos alumnos en un espacio chiquito. Por cuestiones emocionales, no va a funcionar. Entonces la escuela puede decir, soy inclusiva. Pero no estoy preparada. ¿Realmente estás preparado para ser inclusivo? Entonces ahí es donde empieza a haber también frustración en las familias y donde empezamos a ver la discapacidad como una cuestión de, bueno, no, es que pues no, el niño es muy inquieto, o sea, no sé cómo calmarlo. Y pues es que no le estás dando lo que necesita. Entonces hay una mala experiencia para la familia y dicen, no, ya no lo voy a llevar a una escuela normal, a una escuela regular. Hasta terminan en bullying. Totalmente. Porque no hay una dinámica en la escuela. No nada más es decir soy inclusivo. O sea, realmente el sistema debe estar listo. El sistema tiene que estar listo. Hay reformas educativas que ahorita se han estado haciendo. Hay muy buenos esfuerzos que están haciendo desde la ONU, desde el PNUD, desde quien tú quieras. No le echo flores a ningún gobierno, pero hemos avanzado en este tema. Sin embargo, también hay mucha carga a veces para los docentes porque en ellos recae el trabajo. Y si no tienen las herramientas y si no tienen la manera de hacerlo en cuestiones de materiales, presupuestos, es difícil. Entonces es como todo es un sistema que debería estar listo. Laura, ¿qué has aprendido tú como ser humano de trabajar con personas con discapacidad? He aprendido a tener la capacidad de sorprenderme. He aprendido a no etiquetar, a no poner mis miedos ni mis inseguridades en alguien. He aprendido a escuchar, he aprendido a observar y a valorar las habilidades de la persona por ser persona. No por tener una condición diferente, más, menos que los demás. ¿Algún mensaje que nos quieras dejar a los papás y mamás de Entre Mamás? Pues felicidades por este movimiento, felicidades a ti, gracias por invitarme. Yo los invito a todos a ser más conscientes, a escuchar, abrirse a la posibilidad de compartir con una persona con discapacidad. Les invito a quitar tabús, a quitar miedos, a aprender sobre los términos adecuados y a no minimizar una condición que se puede convertir en una oportunidad. Muchas gracias, Laura. ¿Redes sociales que nos quieras compartir? Andares ADP, Instagram, TikTok, YouTube y Facebook. Andares ADP y Andarinas de Andares, que es la de nuestras plantas. Muchas gracias por estar aquí, muchas gracias por compartirnos tu vida, tu profesión, lo que te gusta hacer, lo que disfrutas y el ser una crack. Encantada, muchas gracias a ti. Gracias a todas por acompañarnos y nos vemos la próxima.